Pues buenos días, maestros. El día de hoy corresponde la asignatura Taller de Redacción, Elaboración de Textos y Práctica Docente. Mi nombre es José Alberto Flores Fuentes. Pues tengo no sé si fui el primero en iniciar con el diploma en docencia y me toca el cerrar la maestría. Hoy es la última asignatura y vamos a darle un sentido más práctico con respecto a lo que vamos a manejar aquí. Voy a iniciar la sesión con el trabajo que les están encargando, ¿sí? El producto evaluable que ustedes van a entregar para poder acreditar la asignatura es el siguiente. Supone que se los mandaron a su correo en la invitación. Si no, como quiera, hago ahí la mención. El producto evaluable deberá realizar una monografía bajo el siguiente planteamiento, en donde establezcan la importancia del texto académico como herramienta de aprendizaje de los alumnos. La fecha límite para el envío de este texto académico a la cuenta de correo de la generación es el viernes 22 de enero. Eso se los envió en su correo de invitación. Como quiera, siempre inicio mis sesiones con lo que ustedes tienen que entregar para que estén conscientes y cosas que se hablen aquí en la sesión, pues la puedan tomar para su trabajo. Entonces, ahí puse unos ejemplos de los textos académicos, para que den una idea de qué es lo que está tratando el tema, ¿no? Entonces ustedes tienen el planteamiento está puesto ahí, es en establecer la importancia del texto académico como herramienta de aprendizaje de los alumnos. Es el planteamiento del tema. Eso es lo que ustedes van a desarrollar en su monografía, porque es una monografía. Entonces es importante tener en cuenta, sobre todo eso, porque de ahí parte todo lo que vamos a desarrollar. De ahí parte todo lo que vamos a desarrollar, y ahorita vamos a plantear cómo se puede iniciar el trabajo y cómo pueden hacer las vertientes para poderlo realizar. Bien, vamos a continuar. ¿Qué es una monografía? Es la última asignatura, pero bueno, partiendo de que es una materia que habla sobre la elaboración de textos académicos, pues vamos a hablar en forma general qué es una monografía, ¿sí? La monografía pues es un texto académico donde van ustedes a exponer con mayor profundidad un tema determinado. Con mayor profundidad el tema determinado. Entonces, pues aquí no puede quedar ya de forma superficial. Tenemos que realmente manejar lo que se le llama el estudio del arte. A mayor profundidad lo que se va a estudiar. Un ensayo argumentativo, pues es una forma más superficial. Aquí viene a ser mucho más profundo lo que ustedes van a manejar. Otra cosa importante que se maneja en una monografía es que toda la fuente de información que ustedes van a manejar deben ser de fuentes confiables. Fuentes que realmente estén sustentadas, que estén respaldadas, y que tengan relación directa con su tema que ustedes van a investigar. Eso sería lo que también tienen que tener cuidado. Otra cuestión también que tienen que cuidar en la monografía es que todo el desarrollo de su monografía debe responder el planteamiento que se hizo al inicio y que ya se les da un gran avance, porque siempre lo más complicado al hacer una monografía es plantear qué es lo que voy a investigar. Y aquí en su trabajo ya ustedes tienen qué es lo que van a investigar, para que a partir de ahí puedan ustedes sacar sus objetivos y a partir de ahí poder sacar el objetivo general y los objetivos específicos, qué es lo que ustedes van a investigar. Porque realmente lo que se investiga son los objetivos específicos. Entonces, eso es lo que se va a realizar. También es importante tener en cuenta que la monografía, que después la vamos a tocar, todo debe estar referenciado con respecto al modelo de la APA. Todo. Desde cómo insertar las citas, qué es lo más común, desde la lista de referencias, etcétera. Entonces, todo debe estar en el modelo de la APA. Una monografía viene siendo como el marco teórico de una tesis. ¿Sí? Él es el marco teórico de la tesis. Manda por esa vertiente. Bien, ¿qué es lo que deben de conocer ustedes en la monografía?
Bueno, pues debemos de tener ustedes que deben de tomar la portada institucional, que en vez de que diga ensayo y que diga resumen, ahora va a decir monografía, ¿no? Que es lo que lo hace ser diferente. Es la misma portada, pero lo que cambia nada más es el concepto de que es ahora una monografía. El contenido, que es como se le llama lo que vamos a manejar, en vez de que se le ponga índice, se le llama contenido, pues también debe estar bien estructurado, tomando en cuenta que debe tener los temas, debe tener la paginación de los temas. ¿Sí? La introducción, el siguiente apartado que tiene es la introducción, en la cual ustedes recuerden que debe estar dividida en los siguientes más o menos párrafos que debe de tener. El primer párrafo de la introducción, el primero que ustedes van a manejar. Posteriormente, pueden ustedes entrar con los planteamientos del problema, que eso ya se les da ahí, ¿sí? Para continuar con el propósito de la investigación, el objetivo de la monografía. Y el objetivo nace del planteamiento del problema. Me voy a regresar en la diapositiva. Si el planteamiento está manejando, que es en donde establezca la importancia, entonces fíjense que ahí hasta les están ya manejando hasta el propósito de la investigación, porque yo puedo manejar como un verbo en infinitivo, establecer la importancia de los textos académicos como herramienta de aprendizaje de los alumnos, y decir el propósito de la investigación. ¿Sí? Entonces ya tienen ustedes el propósito de la investigación. Posteriormente del propósito ustedes van a hacer, dentro de la introducción, van a poner ustedes el método de investigación que están utilizando. Lo tienen que mencionar. Es un método sería una investigación documental, ¿no? Eso es lo que están ustedes manejando. También pueden mencionar ahí hubo para realizar la investigación. Tuvieron limitantes, se mencionan. Y finalmente ustedes van a mencionar la estructura de la monografía. ¿Cómo está estructurada? Brevemente se menciona, dentro de la introducción, la estructura de la monografía. ¿Sí? Si está dividido por capítulos, el nombre de cada capítulo, etcétera, en forma general que trata cada capítulo, en forma general, no tan particular. Bien. Posteriormente viene el desarrollo. Y el desarrollo no es más que desarrollar esos apartados que ustedes están manejando. Los capítulos que ustedes están mencionando es el desarrollo que ustedes van a realizar. El desarrollo debe estar elaborado mediante citas referenciales, citas textuales o citas de citas. Es como debe estar conformado el desarrollo de la monografía. Recuerden que siempre en cualquier trabajo de investigación, siempre que se inserta una cita, debe venir después o una opinión o un análisis del autor para que realmente sea la aportación y no sea solamente un copiado y pegado de otras fuentes de información. Ustedes tienen que dar su punto de vista, su reflexión sobre lo que van a insertar. Hay dos formas de hacerlo. O doy mi punto de vista y lo sustento mediante una cita, o pongo la cita y hago el análisis de la cita. Pero no se puede dejar sin analizar eso. Se recomienda principalmente utilizar citas referenciales, o sea, una paráfrasis de la información. Si creen que es realmente conveniente insertar tal como lo dice el autor, inserto una cita textual, la cual, ahorita vamos a ver las características, puede ser de 40 o menos palabras o más de 40 palabras. Máximo 400 palabras, que es lo que la APA nos permite para que no sea un plagio académico. Si yo agarro más de 400 palabras, estoy incurriendo a un plagio académico. Si yo lo necesito, porque es importante, se tiene que solicitar permiso al autor, al editor, para que me permitan insertar más de 400 palabras. Sobre todo cuando se va a hacer una publicación de la cita, ¿no? A lo mejor un trabajo personal, bueno, no es conveniente porque es lo que está pasando en la educación en México. Los alumnos se la han pasado pirateando información.
Se le encarga un trabajo de investigación y no para ninguna referencia. No, se tienen que acostumbrar ellos o enseñar que si inserto información tengo que dar el crédito a la persona que lo hizo, para que estén conscientes de que ellos no son dueños de la información. La vamos a analizar. Entonces, eso es lo importante. Posteriormente al desarrollo del tema de la monografía, viene ahora la conclusión. La conclusión, normalmente las conclusiones vienen de los objetivos específicos. Es lo que uno da como conclusión, porque fue lo que uno trabajó. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una buena estructura de cómo hacer una conclusión. Y finalmente, las fuentes bibliográficas que se ordenan en orden alfabético, no se dividen si son fuentes digitales, si son libros, si son revistas, todo va en orden alfabético de acuerdo al autor. No importa qué tipo de fuente sea, no se separan como en otros modelos editoriales que separan los libros, las fuentes de referencia digitales, las de internet, no. Aquí va todas en una sola forma y solamente se van a ordenar de acuerdo al apellido del autor, o si fue una institución, pues se pone la primera letra de la institución. Puede ser bajo la CEPLA que me está dando la información, o se va a ordenar con respecto a la S, ¿no? Eso es lo que se maneja. Y así se pone en orden alfabético. Y finalmente, su trabajo de investigación va a tener una extensión de entre 30 y 40 cuartillas, incluyendo portada, incluyendo fuentes de referencia, etc. Normalmente, una introducción anda entre 1 y 2 cuartillas como máximo. La conclusión igual, entre 1 y 2 cuartillas, estamos hablando que son 4. La portada son 5, la introducción son 6, la fuente de referencia son 7. Quiere decir que me quedan 23 cuartillas para elaborar mi desarrollo de mi investigación. Si lo quiero hacer de 30 cuartillas. Más o menos eso es lo que se está manejando en lo que es la monografía. ¿Sí? Más o menos eso es lo que se está manejando. Bien. ¿Alguna duda, maestros? ¿No? Bien. Vamos a continuar. Voy a ver aquí rápidamente qué es una cita bibliográfica y sus referencias. Una cita corta es menos de 40 palabras. ¿Sí? Aquí una cita puede estar de dos formas. Puede ser una cita que le dé énfasis al autor o énfasis al contenido. ¿Cómo lo voy a diferenciar cuando leo un artículo científico o una tesis o un trabajo o una revista que tenga estructura científica? ¿Cómo lo voy a diferenciar? Cuando inicia el autor, cuando yo menciono Rodríguez 2014 señala, ahí es una cita, énfasis en el autor. Como en este caso que le estoy presentando, se pone al final del texto la referencia, como es en el caso, el apellido del autor, el año de edición y la página. Cuando sucede eso que tenemos aquí, sería aquí el autor, el apellido del autor, el año de edición y la página. Aquí falta una coma, Ese es énfasis en el texto. Son cosas sencillas, pero a nivel de investigación se tiene que saber, se tiene que indicar, ¿no? A uno dice, no puede ser, pues, al principio y al final es lo mismo, pero no, porque muchas veces uno menciona al autor como referencia, y muchas veces uno pone como referencia el texto, que es lo más, quiero que sea más importante el texto, que en este momento el nombre del autor, o la opinión del autor, ¿no? Entonces, pues a nivel científico, o a nivel de investigación, que es el caso de ustedes, que ya terminaron su maestría, pues hay que tener cuidado. ¿Cómo voy a insertar ese tipo de trabajo? Ahí tenemos énfasis en el autor, el otro era énfasis en el texto, aquí tenemos énfasis en el autor, vean cómo inicia con el apellido, con el año de edición y termina al final con la página. Hay muchos que hasta la página la ponen después del año, coma, página, es lo mismo. Pero normalmente la estructura es que se ponga al final la página. Si es de más de 40 palabras, entonces
Pero en este caso, cuando son tres autores, vean cómo se indican los autores, ahí lo tenemos, puede ser al inicio o al final, ¿sí? Cuando se vuelven a encontrar, fíjense, me voy a regresar a en la diapositiva, que no veo, ya me, ya me fui al final, inicio, acá está, ¿cuánta página? Perdón, es que no vi Fíjense aquí, es importante esto. Aquí tenemos al autor, ¿no? Cuando aparecen por primera ocasión dentro del texto, los pongo a todos. Pero posteriormente, si me los vuelvo a encontrar, porque muchas veces volvemos a agarrar el mismo texto y retomo una cita, entonces ahora se pone con esta forma de abreviación, ETAL, que significa otros autores. Normalmente se pone al primer autor y se pone después esta forma de abreviar que sea ETAL y se pone exactamente lo mismo. Esto me indica dentro del texto que ya esos autores se mencionaron anteriormente. Si yo estoy haciendo un trabajo de investigación y lo inserto así como cita, hay un error. Yo tengo que poner a los autores completos. Solamente que me los vuelva a encontrar es cuando los pongo. Porque muchas veces cometen ese error cuando hacen sus monografías. Agarran esa cita y la insertan con esa forma, pero entonces desconocemos quiénes son los autores. ¿No? Entonces siempre si aparece como primera ocasión, hay que ponerlos a todos. Solamente que sean más de 6 autores, entonces sí iniciamos con esa abreviatura. Y cuando lo ponga en mi fuente bibliográfica, hay que ponerlos a todos. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que manejar. Todos esos lineamientos ustedes lo puedan, si quieren ver, pues ahí lo pueden checar. Bien. Cuando son citas largas, entonces ahora se escribe sin comillas, en un párrafo propio y con una sangría de 5 espacios del margen izquierdo. ¿Sí? O sea, es un párrafo propio y lleva sangría a la cita. Lleva una sangría de 5 espacios, no lleva comilla. Cuando son citas largas, de más de 40 palabras, de 40 o más palabras. Y como máximo 400 palabras. Estoy hablando que es como algo así como una cuartilla, como máximo. No son mucho, cuando contamos, no son muchas palabras, ¿eh? Son realmente pequeñas. Entonces, eso es lo que se hace. Bueno, cuando es una cita en otro autor, se debe traducir la cita y en la nota a pie de página, que es de las pocas notas a pie de página que se maneja en la APA, porque no manejan nota a pie de página, es de las pocas, se reproducirá el texto original, aclarando que la traducción es del autor del trabajo. ¿Sí? Cuando es una traducción, maestros. Y es de los pocos pies de página que se ponen. ¿Sí? Son de los pocos, porque la APA, dentro de sus características, menciona, ya ven que hay modelos editoriales, hemos visto que estamos viendo un artículo y hasta media página es un pie de nota, un pie de página, ¿han visto eso? Que hasta media página trae su pie de página. La APA menciona que si la estoy poniendo ahí es que es importante, es que lo incluya dentro del texto. Que lo incluya dentro del texto. Si lo pongo ahí es importante. De que vea la manera como lo voy a incluir dentro del texto y que desaparezca la pie de página. Eso es lo que tiene que ver. Pero como en este caso es una traducción, entonces la forma original, el texto original, y menciono aclarando que fue una traducción del autor. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué es lo que debemos de cuidar en toda la elaboración del texto académico. Ya vimos que el trabajo tiene que ver con respecto a los textos académicos. Antes de pasar a esto, maestros, ya se les dio el tema. ¿Cuál es el tema central que vamos a analizar?
de lo que se plantea. ¿Cuál es el tema? A ver, ¿cuál es el tema? Pero en sí, ¿cuál es el tema? Sí, ok, es la importancia del tema. Lo que vamos a ver son los textos académicos, ¿no? Y ya de ahí genero el planteamiento del problema, genero los objetivos, genero todos los que vamos a ver. Entonces yo les recomiendo que cuando se hace una monografía, lo primero que voy a hacer es generar los capítulos que voy a analizar. Quedamos que yo les recomiendo que sean 3 capítulos. ¿Sí? Eso no es una buena extensión de capítulos. Si ustedes crean que es necesario más capítulos, pues adelante. Ya después de haber elegido el texto, por eso yo les puse ahí al inicio, ¿qué les puse? Les puse los textos académicos. Después de haber elegido el tema, ¿qué sigue? Buscar información que tenga referencia con los textos académicos. ¿Por qué? Porque después de haber buscado la información, me voy a volver experto en el tema. Y ahora sí voy a poder generar mis capítulos. Y ahora sí voy a poder tener conciencia dónde está esa información. Es una cuestión metodológica. Entonces, si yo pongo los textos académicos en el centro, aquí me pusieron iba a sacar le puse al ingeniero que se presta un marcador. Pues dijo que está para eso, pues lo voy a. Entonces, si tenemos el texto académico, sobre todo porque estamos viendo elaboración de textos académicos, ¿no? Entonces debe de haber una estructura de cómo lo voy a realizar. Entonces se recomienda hacer un mapa conceptual. Partiendo en el centro, pongo textos académicos, en el centro, en un óvalo si quieren, en un cuadrado, un rectángulo, lo que ustedes quieran. Y posteriormente, entre todos, ahora sí, ya planteé, establecer la importancia de los textos académicos. ¿Me puede continuar? No. En el aprendizaje de los alumnos. Se supone que si yo encargo un trabajo, yo traigo, ¿tiene? Ahorita, ahí traigo yo entonces, ahorita lo busco. Gracias. Entonces, si ya voy a establecer la importancia del texto académico, entonces, ¿qué es lo primero? Si yo puse textos académicos, ¿qué es lo primero que debo de conocer? Si el tema es textos académicos, ¿qué es lo primero que debo de conocer? Ok, entonces puede ser tipos de textos académicos, como primera, si ustedes ponen en el centro textos académicos y después ponen una línea, aquí vamos a hacerlo aquí a ver si lo podemos imaginar, ponemos textos académicos y ponemos una línea y pongo después tipos de textos académicos. Ahora, usted ponga lo que usted quiera, este es un ejemplo ahorita generalizado. Cada quien va a hacer un trabajo diferente en base a su estructura, porque es un trabajo individual. ¿Qué otra cosa? Si está buscando establecer, si están aprendiendo, entonces, ¿qué otra cosa sería interesante conocer de los textos académicos? Que tenga relación con mi tema, claro. Yo puedo poner qué habilidades desarrollo con cada uno de ellos, ¿no? Las habilidades del pensamiento que desarrollo con cada uno de ellos, porque se supone que en un resumen desarrollo una cierta habilidad. Una monografía desarrollo otras habilidades. Con un artículo científico de desarrollo, con una investigación de desarrollo, otra habilidad, ¿no? Y después puede ser, a lo mejor lo que dijo la maestra, a lo mejor podemos manejar la cuestión, no sé qué se los puedo ocurrir a ustedes para terminar, un ejemplo ahí de los 3 capítulos. Ahí estoy formando los 3 capítulos, ¿eh? Primer capítulo, tipos de textos académicos. Segundo capítulo, o puede ser ventajas y desventajas, maestra. Entonces puedo poner, vimos ya el primero, el segundo vimos que era la estructura de cada uno de los textos. No, ¿qué habilidades voy a desarrollar? Y a lo mejor puedo poner ventajas y desventajas de cada uno de los textos, ¿no? Pues si hay desventajas, porque si encargo una monografía y se la están copiando, pues hay una desventaja. Si no analizo la información, pues hay desventaja, ¿no? Pero sí hay muchas ventajas. Fíjense que ya formé los 3 capítulos, y ya tengo ahí
Yo puedo sacar entonces acá supone que eso lo voy a obtener ¿de dónde? ¿Por qué voy a saber qué es lo que voy a indicar? Supone que ya busqué información y soy experto, ya me estoy volviendo experto en el tema porque ya la leí. Primero se hace un análisis de información y después hago la síntesis de información. Y ya después de cada capítulo voy a hacer los subtemas, ¿no? Entonces a lo mejor yo puedo poner acá, donde ponga acá tipos y puedo poner resumen, todo lo que nos mencionan ahí. Resumen, investigación científica, ensayo, y ahí ya tengo los subtemas de cada capítulo. A lo mejor yo pongo acá la habilidad de pensamiento que voy a desarrollar en los alumnos. Pongo a lo mejor las habilidades del pensamiento. Y hago los subtemas. Entonces ya hice ahí, idea principal, ¿cuál es? Textos académicos. Idea secundaria son las que vimos ahí, que son tipos, ventajas, ideas, detalles, son los que pusimos de cada uno de ellos. Sí, ya tengo primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de investigación. Ya organicé mi trabajo. En el primer nivel va centrado, segundo nivel va pegado a la izquierda, como títulos. Tercer nivel lleva sangría y es punto y seguido. Y ya está organizado el trabajo. Ya se organizó el trabajo. Eso es lo que se hace antes de empezar a hacer la monografía. Antes de empezar a hacer hasta el resumen. Debe haber una estructura de trabajo para realmente llevar una idea clara de lo que se va a hacer. Si no empezamos a divagar qué voy a hacer, empezamos a leer y empezamos a tocar, que vamos a borrar, y se hace un relajo. No, a ver, yo ya dije esto y no me salgo de aquí. Eso es la metodología de la investigación. Porque el objetivo es establecer la importancia de los textos académicos en el aprendizaje de los alumnos. O sea, debe estar claro, y este tema es sumamente importante, interesante, porque yo debo tener claro que si encargo una monografía es por algo, si encargo un ensayo es por algo, si encargo una investigación es por algo, si encargo un artículo es por algo, si encargo una lectura, una lectura con ideas principales es por algo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Bien, entonces, les digo esto para que vayan poniendo ustedes hasta sus capítulos. Que lo que estamos hablando ahorita puedo crear mis capítulos y pues ya es lo que voy a investigar en mi monografía. Puedo siempre inicio con eso para que ustedes ya de lo que estemos hablando aquí, yo vaya generando mi trabajo de investigación. ¿Sí? Bien. Voy a hacer esto aquí muy general. Es muy general porque hablar de muy general. Voy a hablar de la forma de la estructura que debemos de crear en todo texto académico. Y la segunda parte, bueno, ya vi la primera parte que es cómo estructurar el trabajo que les van a encargar. La segunda parte es hablar sobre elaboración de textos académicos en forma general, global. Y vamos a hablar la tercera parte que es con lo que cerramos la maestría y su tema que es la práctica docente. Y ahorita en la actualidad está de moda la práctica docente. Entonces, vamos a hablar un poquito al respecto de eso para terminar y bueno, me da mucho gusto que estén terminando ya su posgrado. Ahora su forma de pensar, como yo siempre digo, debe ser diferente. Tenemos un nivel académico diferente y ahora sí, como dice que pues hay que creernos que somos eso. Y para creerme que soy eso, pues tengo que empezar a buscar soluciones a muchos problemas que yo observe en mi campo laboral. Si quedamos siendo lo mismo, pues no tuvo ningún significado. Hay que buscar soluciones, aunque sean muy pequeños. La educación requiere soluciones a esos problemas pequeños. Que desgraciadamente tenemos esos problemas que hacen después una bola de nieve que no tenemos después. Si yo la detecté, hay que buscar una solución científica a los problemas. No empírica, científica. Empírica es lo que yo hago todo día a día. Pues ahora lo tengo que hacer de forma científica para que trascienda mi conocimiento. ¿Cómo lo hacer? Pues mediante una investigación. Un ensayo argumentativo, una investigación, un artículo científico, ¿no? Una monografía. Ahí está el trabajo que ustedes van a ver. Bien, fíjense, en la elaboración de textos académicos vamos a considerarlo el contenido. En todo contenido debemos tener en cuenta lo que es la unidad. Y la unidad no es más que la relación que debe existir entre todas las partes del texto, de lo que voy a realizar. Desde el título hasta los anexos debe haber coherencia. ¿Sí? Yo no puedo estar hablando acá no sé,
estrategias de aprendizaje y quiera insertar una tabla que no tenga nada que ver con estrategias de aprendizaje. No debe haber coherencia en todo el texto. Entonces, por eso, recuerden que el título refleja el contenido del texto. Eso es importante. Todo debe girar alrededor del tema planteado. Todo. Figuras, tablas, citas. Todo debe estar girando alrededor del tema planteado. En este caso, ustedes van a hacer un trabajo sobre textos académicos. Todo debe de girar sobre textos académicos. Ya no tengo que hablar, ay, que me gusta mucho hablar de competencias. No, es otro trabajo. Voy a mejor retomo algo de competencia como parte de mi trabajo, pero no es lo más importante que voy a tratar. Debo dar énfasis siempre a lo que son los textos académicos. Y lo que les dije, cada parte, sección o párrafo, idea, que no tenga relación con el texto, pues se tiene que suprimir. Se tiene que suprimir. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. La unidad es muy importante en lo que es el contenido. Hay unidad, lo que les he comentado, hay unidad cuando el título, el planteamiento del tema, los objetivos, el marco teórico, el análisis de la información, la fuente bibliográfica, todo tiene relación con el tema planteado. Entonces, eso es lo que es tener unidad en un trabajo de investigación. Cuando ustedes se encarguen un tema, y eso es muy común, eso pasa mucho con los alumnos, sobre todo a nivel básico, secundario, hasta a nivel universitario, yo estoy dando ahorita a nivel universitario, y es muy común eso. Se encargan un trabajo de investigación, y ok, como ellos escucharon un texto académico, lo pueden poner, pero después el tema no tiene nada que ver con lo que estamos investigando. Y eso es muy común, porque ellos lo que hacen es agarrar el tema e imprimir sin ningún análisis de información. Entonces a veces no tienen relación, o nomás una parte tiene relación, además no tiene nada que ver con lo que estamos investigando. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque el contenido debe tener unidad, coherencia en todas las partes del texto. Otra cuestión que debo cuidar es el rigor científico, y más para ustedes. El rigor científico es aquel, cuando ustedes van a poner, y una monografía debe tener un rigor científico, ¿sí? Porque debo de penetrar en el fondo del tema. O sea, no puedo quedarme a una fuente, bueno, por tiempo, con ustedes se les está pidiendo 5 fuentes como mínimo de información, ¿sí? Pero, no, me parece que son 10, maestros, son 10 fuentes, entonces, son 10. ¿O cuántas les pidieron en sus trabajos? 10, son 10. Entonces, como mínimo son 10 fuentes de información. Pero si se hace un estudio del arte a profundidad, son mucho más de 10 fuentes de información. Porque hay que recurrir o sea, que investigar hasta que se vea que ya no tengo de dónde obtener información. Pero usted le está pidiendo 10 fuentes de información como mínimo. Pueden tener más. Hay que suprimir pensamientos superficiales, razonamientos intrascendentes y aspectos secundarios y dejar solo lo importante del problema. ¿A qué se refiere con esto? Esto se refiere con el análisis de la síntesis de información. Supone que yo voy a insertar información, pues debo de cuidar que realmente esté bien tratada la información para la persona que la va a volver a leer. Que realmente se le dé el rigor que tenga para que se interprete la información y no quede de forma superficial. Muchas veces hay información que es muy difícil a veces en su lectura. Debo de encontrar la interpretación para insertarla como tal en un nuevo texto y sea más fácil de leer y más fácil de entender. Y no debe quedar de forma superficial. Lo superficial es cuando queda, por ejemplo, una opinión personal. Eso es una opinión, es superficial. Para que termine de ser superficial, la tengo que sustentar con una tinta. Ya trasciende la información. Entonces eso es lo que debemos de cuidar. Eso lo tenemos que empezar a manejar ya a nivel hasta con los alumnos. Desgraciadamente nuestros trabajos, los alumnos se están quedando muy superficiales. Y están copiando y pegando de forma muy superficial. Y después agarran la información que no tiene ni trascendencia.
Cuando también es superficial, cuando agarro yo información, agarro un texto y no tiene referencia alguna, no sé si es una copia que no me da referencia y yo le inserto, es una información superficial. Debo tener seguridad de lo que voy a insertar. Bien, el rigor científico se logra cuando se conoce a fondo la bibliografía sobre el tema y se maneja con propiedad los conceptos y los tecnicismos de la especialidad a que el texto académico pertenece. Ahí dice el texto académico pertenece. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar. Conocer la bibliografía. Recuerden que existen muchas revistas científicas donde ustedes pueden obtener información. En México hay muchas revistas científicas, bueno, en México sobre todo de España nos llegan muchas revistas que podemos obtener de internet, bajar revistas científicas que tienen relación con nuestro campo laboral. Es más, usted puede entrar al CONACYT, y en el CONACYT existe una parte de revistas científicas que ya están respaldadas por el organismo. O sea, revistas que están realmente sustentadas. Porque ustedes tienen que recurrir a revistas que estén realmente validadas. Porque los que suben artículos a una revista, primero los validan peritos en el tema, expertos en el tema, y deciden si sube o no al artículo, o lo devuelven para una corrección. Pero ya con un artículo en una revista científica está publicado es porque ya fue revisado, ya fue autorizado. Entonces esa es la fuente que debemos de recurrir para que sea un rigor científico. ¿Sí? Es importante recurrir a esas fuentes de información. Bueno, y aplicar con exactitud la metodología establecida y los conceptos definidos en el marco teórico. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les decía? O sea, si yo hago un rigor científico, ustedes lo están planteando mediante una estructura de una metodología, como les comenté, ¿no? Yo voy a poner, por ejemplo, en el centro textos académicos y después de lo que haya leído en mis fuentes bibliográficas, determino cuáles van a ser mis capítulos y cuáles van a ser mis temas y mis subtemas de lo que voy a investigar. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar. Bien, otra cuestión que tienen que buscar en cualquier texto académico es la originalidad. Esto de originalidad tiene que ver con el plagio académico. Si estamos robando información, si estamos plagiando información, no es original lo que estoy haciendo. Tamayo nos menciona que encontrar originalidad en la actualidad es muy complicado. ¿Cómo? ¿Por qué va a ser original mi trabajo? Porque estoy partiendo de algo que no está estructurado. El texto académico yo lo voy a estructurar. No podemos encontrar algo parecido, pero ¿fue original el trabajo? ¿O partió de algo original? Entonces hay que tener cuidado en lo que es la originalidad, sobre todo por lo que es el plagio académico, el plagio de texto. Los alumnos son muy dados a eso, entonces empezar a manejar este concepto, empezarlos a convencer. El texto debe elaborarse de nuevo de manera novedosa. No tiene que ser una copia ni plagio de otros escritos, lo que les estoy comentando. En la actualidad hay muchas maneras ya de determinar si hay plagio. Ya hay software que me dice cuántas palabras, de qué página, cuántos párrafos se obtuvieron. Ya se acabó el mito de que de hace 10 años o 5 encargaba uno un trabajo y no sabía de dónde lo sacaba. En la actualidad uno sabe de dónde sale todo. Entonces, para evitar eso, bueno, me gustó ese trabajo, me parece muy interesante, pues lo voy a retomar como base. Para eso son esos trabajos. Por eso uno ve antecedentes de la investigación. Y yo voy a mencionar después, si analizo ese trabajo, lo pongo como un antecedente y menciono en qué me sirve mi trabajo de investigación. Pero lo estoy analizando y le estoy dando referencia a la persona. Y puedo observar que en ese trabajo, a lo mejor yo estoy observando textos académicos, encuentro un texto y digo, bueno, pero aquí le falta, a lo mejor no está viendo habilidades del pensamiento. Yo es lo que voy a hacer diferente. O no está viendo las ventajas y desventajas. Es lo que yo voy a ver diferente. Entonces voy a ver qué vacío de conocimiento tiene para poderlo atacar por ese lado. Entonces ya es diferente el trabajo. Ya no fue una copia. Sí, porque si usted pone ahorita textos académicos ahorita en internet y le salen miles de trabajos, o sea, no es nada original ahorita. La originalidad cada día es más complicada. Por eso decir que voy a investigar y pongo ahí, digo, oye, pero ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Entonces analizo eso y me sirve como antecedente. Sobre todo que sean trabajos confiables, no agarrar cualquier
trabajo. Después uno agarra trabajo hasta de muchachos de secundaria. Y uno no sabe de quién son, por eso debe tener sus clientes de trabajo. Muchas diapositivas que uno agarra, por ejemplo, uno pone diapositivas y son de muchachos universitarios, está bien, pero están estudiando. Supone que están iniciando el proceso de formación. Yo voy a agarrar gente que ya está experta en el campo. Entonces, y ojo, esos trabajos me pueden servir otra cuestión, para que haya rigor científico también. Debo de cuidar, encontrar la fuente primaria de información. O sea, si yo ya encontré una fuente secundaria o una fuente terciaria, me pueden servir para, primero debo regresarme a ver si encuentro la fuente original de donde se obtuvo la información. Si no la encuentro, pues ya agarro la cita. Pero si la encuentro, me voy y analizo personalmente, o sea, analiza el investigador, analiza la información y decide qué es lo que voy a insertar. Eso es lo que se pide en un trabajo de investigación, recurrir a las fuentes primarias. Ya fuente primaria se acepta hasta una página de internet, una revista digital, ¿no? Pero que estén sustentadas. No hay originalidad, lo que yo les estaba comentando, si voy a agarrar y estar copiando citas. No, eso no es ser original, es un plagio. Aunque se esté haciendo la referencia, pierde de ser originalidad. Entonces, por eso yo les comentaba, o puedo dar una opinión y sustentarla con una cita, o puedo poner la cita y hacer un análisis de la cita con las palabras, que ustedes es una interpretación. Y eso ya deja de ser algo estar copiando y pegando citas. Y aquí lo que decía, el trabajo debe basarse en lo que otros investigadores han descubierto o escrito sobre el mismo tema. Pero si el autor del texto conoce a fondo la materia, podrá ser capaz de reafirmar o refutar con su propio razonamiento lo que otros investigadores han expuesto, lo que les he estado comentando. Entonces, ustedes como van a hacer, si están haciendo un texto académico, pues tienen experiencia, son docentes, hemos encargado este tipo de trabajo, lo hemos elaborado, pues ahí es donde viene la aportación a lo que voy a hacer. Eso es lo que hace que sea el trabajo original, lo hace ser diferente. Y si ese trabajo fue arbitrado y fue puesto en una revista científica, o fue publicada una tesis o en un artículo, pues ya se toma su opinión como una referencia. Y ahora va a ser la cita, no va a ser la cita que usted puso, la cita va a ser lo que usted está planteando en su comentario. Esa va a ser ahora la cita para otra persona. Tal como lo menciona Díaz, 2015. Un texto académico nos permitirá, porque ya fue sustentado en lo que se está manejando. ¿Sí? Bien. Bueno, ya habla sobre la hipótesis. Ustedes no manejan hipótesis en lo que es la monografía, pero una tesis pues sí tenemos que estar manejando lo que es la hipótesis, ¿no? Bueno, ahí esta parte lo vamos a dejar. Bien, objetividad. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Podemos ser objetivos en lo que estamos planteando, ¿no? Estar conscientes de que la información que voy a plasmar está sustentada. Miren, si ustedes ponen, y yo creo que se lo han encontrado en internet, yo puedo poner textos académicos y después encuentro información de textos académicos que no están sustentados. Entonces ahí la información que voy a manejar no es objetiva, no es confiable. Pero debo plasmar aquí en este trabajo algo que realmente sea confiable. Debo de plantear los hechos como estos son en la realidad, lo que realmente estoy viendo. Y no porque muchas veces veo una información interesante, que está plasmada interesante, pero pues no sé si es válida o no es válida, porque no está sustentada. Ahora, puede servir que esa información, porque muchas veces esas personas lo que hacen es, esa información la sacan de una revista y le ponen su nombre. Puedo poner José Alberto ahí, Flores, y lo agarro y ya pongo ahí. Pero es de otras personas.
es de otro autor, entonces mejor eso me sirve para llegar a esa fuente primaria. Se debe reducir al uso de palabras, frases y expresiones que demuestren apasionamiento, fanatismo, indignación o exaltación ante un hecho o una idea. Deben ser objetivos. Es que soy un apasionado de los textos académicos, ¿no? Espérate, eres tú, pero es un trabajo general, ¿no? Y lo voy a poner a disposición de otras personas. Debemos de ser objetivos en lo que vamos a plasmar. Y eso se da mucho, ¿saben dónde? En las conclusiones, maestros. Y hay que tener cuidado al hacer las conclusiones. Debe prescindir de frases irónicas, de expresiones despectivas y elogios exagerados. Es lo que es ser ese objetivo. Bueno, tiene que ser utilizar objetivos, estos deben de ser siempre descriptivos, nunca valorativos, adjetivos como importantísimo, extraordinario, estupendo, colosal, que otros reflejan falta de objetividad. ¿Sí? Pues para tener cuidado cómo lo vamos a manejar, ya que buscar la palabra adecuada. Parece que en un escrito científico, en un texto académico, debemos buscar la palabra adecuada para poderla insertar en el trabajo. Eso sería lo que es el contenido: unidad, rigor científico, originalidad y objetividad. Vamos a ver en la redacción. Claridad. Las ideas deben expresarse de manera que el lector las comprenda con un mínimo de esfuerzo y de tiempo. El carácter técnico del trabajo no tiene por qué afectar la claridad del mensaje. ¿Cómo pueden ustedes mejorar ese aspecto? Pues denle su trabajo que otra persona lo lea y le dé su punto de vista. ¿Lo entendiste? No entendí esta parte. Ahora estamos utilizando mucho tecnicismo. Estamos buscando palabras muy rebuscadas. Hay que buscar la palabra correcta, que me va a dar la misma idea y que sea entendible para la mayoría de las personas. Es lo que se busca en la claridad. Es lo que les decía, cuando algún concepto resulta complicado, hay que redactar de nuevo, y si es necesario recurrir a algún ejemplo o alguna ilustración. Cuando ustedes encuentren que algo está complicado, pues una buena idea, una forma de que sea más comprensible es poner, por ejemplo, o en la siguiente figura se muestra, ¿no? O en la figura número 15, como se dice aquí no se dice, en la APA no se maneja la siguiente figura, se pone la figura 15, o la figura 10, o la figura 3, se hace mención directa a la figura. Evitar frases u oraciones que puedan prestarse a más de una interpretación, lo mismo que el exceso de cifras o de detalles. ¿Sí? Evitar el uso de párrafos demasiado extensos. Es mejor desarrollar un pensamiento en varias oraciones cortas que en una sola demasiado larga o complicada, ¿no? Un buen párrafo, 10 líneas, 12 líneas, para generar la idea, ¿no? Recuerden que un párrafo tiene la estructura de un texto, ¿no? Voy a hacer como una introducción, un desarrollo y hago la conclusión de lo que estoy haciendo en el mismo párrafo. Es lo que se maneja. Deben ser cortos. Si es necesario más línea, pues adelante, pero hay que cuidar que no sean demasiado extensos. Después de cansar la lectura y la idea principal como que se nos pierde de lo que quiero decir. La falta de claridad se debe a que el autor tiene una confusión de ideas acerca del tema. En pocas palabras, la claridad se pierde cuando desconocemos del tema. Entre menos se conozca el tema, pues hay menos claridad y queremos redactar hay un mayor uso de palabras. Aquí lo que se tiene que hacer es leer, entender y redactar. ¿Sí? Para realmente sacar la idea principal de lo que voy a mostrar en un párrafo. Recuerden que cada párrafo debe indicar una idea central, una idea principal. En lo que es el análisis de información, cuando eso llega ante lo que es la comprensión lectora, es algo importante. Es recomendable que se obtenga una idea principal de cada párrafo. Cada párrafo me tiene que indicar una idea principal, si no, ¿para qué lo puse? ¿No? Entonces, ¿qué hace? Entonces elimínalo. Si no me indica nada ese párrafo,
eliminan. Entonces, cada párrafo debe indicar una idea principal, que se puede llamar como un análisis estructural. Tratar que, como ustedes lo están redactando, que haya menos palabras desconocidas. O sea, que no se vuelva un trabajo que sea un glosario nuevo, o sea, que lo empiecen a hacer un glosario nuevo de términos, ¿no? No, o sea, que sea, ya, si en caso que sea necesario el tecnicismo, bueno, pues ponerlo y ya será la persona que lea la encargada de buscar el significado. Pero sí es importante, y ya después con esas ideas principales yo puedo darme una idea, yo puedo tener la capacidad de comprender qué es lo que dice la lectura. Entonces, cada párrafo debe generar una idea y eso lo tenemos que obtener cuando se haga la lectura de comprensión. Concisión. Pues lo que pasa es una buena síntesis de información, ¿no, maestros? Hay concisión cuando ponemos las palabras necesarias que se necesitan. Las palabras que me van a dar la idea de manera resumida. Entonces ahí hay concisión. Entonces hay que tener, y esa es la síntesis de información, por eso es muy importante hacer primero un análisis de información y después obtener la síntesis de información. Sí, maestro, si yo no hago un análisis de información, olvídense de concisión, ¿eh? Yo puedo ir leyendo y queriendo sacar información sin hacer un análisis, no obtengo una concisión correcta. Yo tengo que hacer primero el análisis y después generar la redacción. O sea, por eso el análisis antecede a la síntesis de información. El análisis en forma general es la separación de las partes de un texto, ¿no? Yo voy a hacer en un texto, si hago un análisis, voy a separar las palabras desconocidas. Voy a separar las ideas principales. Voy a separar las palabras claves. Y ya después que separé todo, lo reúno, lo vuelvo a reunir en una síntesis de información. Pero ahora sí la voy a reunir en base a lo que se hizo de análisis de información. Entonces, por eso es importante primero analizar y después hacer la síntesis de información. Y eso va a ayudar a la claridad. Se recomienda desechar elementos innecesarios, palabras superfluas, detalles excesivos, redundancias, párrafos de relleno, etcétera, lo que les he estado comentando. Precisión. La precisión, pues eso consiste en usar los vocablos y frases que expresan cabalmente lo que quiere decir. Esa es la precisión. Las palabras correctas. O sea que el redactor debe consultar a menudo diccionarios para que utilice la palabra con el sentido que realmente tiene y para que seleccione las que mejor se ajusten a la idea que quiere expresar. Ahora en internet es mucho más fácil. Ahora yo creo que ustedes lo han de hacer. Uno está trabajando y tiene un diccionario uno abierto. Algún sinónimo, alguna definición de palabra, pues inmediatamente uno la coloca y uno conoce qué significa. Uno dice, bueno, es correcto este sinónimo o no es correcto el sinónimo, ¿no? Entonces eso ya la tecnología nos lo ha reducido. Yo recuerdo cuando uno iba a buscar un sinónimo en unos libros de esta tamaño, era hasta unas letritas minúsculas, eso uno está buscando ahí los sinónimos. Era realmente pesado estarlos buscando. Ahora es muy fácil eso, muy fácil. ¿No? Muy fácil de entender. Coherencia. Pues lo que les he dicho, todo debe tener una coherencia, desde el título hasta los anexos. Si ustedes están hablando de textos académicos, pues el título, el tratamiento, la introducción, el contenido, la introducción, el desarrollo, la conclusión, en las fuentes bibliográficas, debe tener coherencia. Todo está con respecto a lo que son los textos académicos. Hay que utilizar palabras de transición entre párrafos, así mismo, por lo tanto, ¿no? Para que haya una transición entre párrafos, ¿no? Tal vez, o sea, tenemos que buscar palabras de transición. En internet hay una, si quieres, buscan en un buscador verbos, le va a salir una página,
verbos PDF, pongan así, y le va a salir un escrito donde vienen infinidad de conectores para que sea la transición entre párrafos. Es más, ahí vienen cuando es una transición de conclusión, cuando es una transición de añadir ideas, cuando es una transición de consecuencia, ahí vienen los tipos de transiciones. Si voy a estar escribiendo, por ejemplo, es muy común que en una cita ustedes hagan una transición para dar la idea que quieren decir de la cita, dar su punto de vista mediante una transición, tal como lo expresa la cita anterior, o así mismo, por lo tanto, para que realmente una consecuencia de lo que están ustedes plantando. Pero pongan verbos PDF y les va a salir una página que tiene infinidad de palabras de transición y viene hasta la forma en que se tienen que insertar. ¿Sí? Entonces, eso es importante, dar transiciones. Énfasis. Ahí tenemos lo que consiste en destacar los elementos más importantes del texto. Lo puedes poner entre comillas, va a haber énfasis, por ejemplo, puede ser entre comillas, en negritas, en cursivas, etcétera. Puede haber numeraciones verticales o dentro de gemas, etcétera. Ahí ustedes, eso es el énfasis. Sencillez. El texto debe redactarse con lenguaje técnico y formal, pero a la vez con un estilo sencillo y sobrio, evitando palabras rimbombantes y expresiones rebuscadas, así como construcciones complicadas. Riqueza del lenguaje, que es otra parte de la redacción. Eso usted lo puede poner eso yo lo puedo poner hasta como parte de mi texto, como un capítulo, ¿eh? Busquen esta parte como capítulo, yo pondría esto, ¿eh? Elementos que debe contener, o sea, y eso yo puedo buscar contenido. Busquen en internet toda esta parte y pueden poner ya con ustedes esta parte como una parte de un capítulo del texto, ¿no? Entonces es lo que tenemos que ver. Y ahí tenemos lo que es la riqueza, bueno, ahí tenemos lo que es la riqueza del lenguaje. ¿Sí? Hay que darle que le vea que está hecho por ustedes, ¿no? Que se vea que es un estilo propio, que sus ideas están claras, y no se vea que es una copia y copia y copia y copia de citas. Es más, después copian y no ponen la referencia, copian 2 páginas y uno dice, bueno, es de ellos, empezamos a leer y no, o sea, es un plagio, no, hay que poner referencia, no puede haber páginas y páginas sin que haya una referencia, hay que tener cuidado en eso. Y bueno, ustedes pueden recurrir a estos manuales, a la edición anterior o esta edición, donde habla de todo eso de lo que les estoy hablando. ¿Sí? Entonces es importante que sus trabajos sean de ese tipo. A lo mejor a los alumnos no les vamos a decir de esa forma, pero sí, por ejemplo, empezar a solicitar cómo se hace la referencia cuando sacan un artículo de internet, por ejemplo. Decirles que así lo tienen que hacer. Además de una tarea, en la bibliografía me vas a referenciar así. Y hay una forma como tiene, y es muy sencilla, no creo que no la puedan hacer ellos. Es muy sencilla decirles cómo hacer una cita de internet, por ejemplo. Y que ellos lo pongan. O se obtuvo tal día, de tal página. Para que sepan que ustedes, ya después aplicamos por ahí el control de calidad japonés, puedo recurrir a visitar una de las páginas, a ver si es cierto que me están poniendo la información. ¿No? Por eso a veces es recomendable encargar trabajos, sobre todo a esos niveles, de páginas que uno conoce, para realmente saber qué es lo que me están redactando. Porque si la dejamos abierta, pues hay que entonces recurrir a todas esas páginas. Es imposible conocer todo. Y bueno, y aquí tenemos sugerencias básicas para citar fuentes bibliográficas de acuerdo a la APA. Ahí tenemos como un concentrado de las ideas principales de este tipo de cosas, de este tipo de citas. ¿Sí? Ahí tenemos todo lo que les he estado comentando. ¿Sí? Bien, ahí tenemos todo lo que hemos estado viendo ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que recordar?
para que tenemos que ver esta parte. ¿Cómo citar fuentes? Bueno, existen tres tipos de fuentes bibliográficas, que sería, tres tipos de citas, perdón, que serían las textuales, las referenciales y las citas de citas. ¿Sí? Vamos a ver. Las citas textuales son aquellas que se copia tal como está el texto. ¿Sí? Si son de menos de 40 palabras, entonces se ponen entre comillas. Se ponen entre comillas. Y eso lo van a utilizar muchos de ustedes en la monografía, porque la monografía está estructurada en base a citas. Si es de más de 40 palabras, entonces es como les decía, es un párrafo propio y lleva sangría. Y no lleva comillas. ¿Qué aparece una comilla? Pues no lleva comillas. ¿Sí? No lleva comillas. No lleva comillas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ver, entonces, cómo, ahí tiene énfasis en el texto, ¿no? Porque aparece al final el autor. Pero es importante porque eso, fíjense, yo siempre he dicho, he dicho esto a nosotros. Si ustedes van a hacer una publicación y la van a mandar a ver si es posible que sea a publicar, normalmente se la piden en el modelo de la APA. Cuando la persona que la está leyendo, si no ven la estructura de la APA, pues se lo regresan. O sea, si ven que las citas no están bien estructuradas, si ven que las fuentes bibliográficas no están bien estructuradas, se rechaza el trabajo. Entonces hay que tener cuidado en la forma en que se tiene que estructurar. Y ahí tenemos esto. Si es de más de 40 palabras, pues va párrafo aparte y lleva sangría toda la cita. Lleva sangría toda la cita. Esas serían citas textuales, ¿no? Se va a copiar tal como está la información. Ahora, ¿cómo hago las citas referenciales? Cuando das una paráfrasis de información o hace referencia a alguna idea contenida en otro trabajo, debe colocar el apellido del autor y el año de publicación. En este caso no se requiere proporcionar el número de página, aunque también lo puedes hacer, hay quien lo hace, pero no es necesario. Recuerden que una cita también es una manera de indicarle al lector de que vaya a ese libro a seguir investigando, a que no se quede con la percepción de lo que está indicando la persona. Puede ir a leer, a buscar información con respecto a eso. Y cuando es una cita referencial, que es el mayor número de citas que existe en un trabajo, entonces esto que está aquí es una paráfrasis de la información. No está textualmente. Y aquí puede ser hasta el número aquí no hay 100 más de 40 o menos de 40. Y no va ni en un párrafo aparte. Y normalmente lleva nomás el autor y el año de edición, énfasis en el autor. O puede llevar el autor al final y año de edición. Cuando está indicado así, entonces ustedes cuando estén leyendo el artículo, entonces es una paráfrasis de información. Ya no fue algo original del texto. Yo no lo puedo poner como algo que sea original, ya fue una interpretación del autor del trabajo. Pues eso debe estar consciente, esa parte, debemos estar conscientes. ¿Qué es lo que se quiere? Y ustedes a sus alumnos, ahora hay que enseñarles también que lo que tenemos que hacer es una paráfrasis de información, que la información que estén leyendo logren entenderla y hacer la paráfrasis correcta. Dice Humberto Eco que para hacer una buena paráfrasis de información, lo que tiene que hacer es leer y cerrar el texto donde estamos leyendo y redactar. Porque si lo estamos leyendo, como que el cerebro manda las mismas palabras. Como que no, ya que es pasivo, nosotros somos pasivos. Y el cerebro no quiere trabajar, no trabaja. Dice, esto es lo mismo, y empezamos a copiar. Entonces, leo, cierro y escribo. Recordando, es esto. Y no, pues regreso y leo y escribo, para tratar de que realmente sea algo diferente a lo que está plasmado. O sea, la palabra es diferente. Es el mismo significado, pero con palabras diferentes. Bueno, pero a veces es imposible. Por ejemplo, si
Si acá encontré que estos autores, me gusta lo que ellos mencionan, y no logré la fuente primaria, maestro, porque yo primero, si veo lo que él menciona, y me puse el libro, porque otra cosa importante, si yo menciono aquí una cita, debe estar el libro en la referencia. No puede estar una referencia, una cita sin libro, porque es un error garrafal en investigaciones. Eso no, la verdad no se pasa, porque entonces estamos diciendo que es un plagio. ¿Qué se le pide a la persona? O quitas la cita o buscas el libro. Decide. No encontré el libro, elimina la cita. No puede estar ahí, porque esto es un plagio. Quiere decir que no viste la fuente original, te lo copiaste nada más. Me tiene que decir de dónde se tuvo esa información. ¿Sí? Entonces, si yo veo que lo que él menciona, entonces me voy, como me dijo la fuente, me voy a la fuente y regreso al libro. Para eso son las citas. Por eso, si no me lo indica, ¿cómo voy a indicar? ¿Cómo sé si está bien la paráfrasis que está él indicando? Voy a regresar. Entonces, pero si no es así, entonces veo que aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí de una cita de citas. Aquí, por ejemplo, lo que puso Bass y citado por Harrison, aquí menciona, entonces él dice, citado. Quiere decir que ya el autor le dio credibilidad a este autor. Entonces, si, por ejemplo, entonces él Bass le da la validez de la información. Está citado por esa persona, citado por ese autor. De estas citas son las menos que se tienen que realizar en una investigación. Las menos. Si no hay, mejor. ¿Sí? La cita de citas. Pero ustedes leen, por ejemplo, el libro de Saint-Pierre, es una cita de citas impresionante. ¿No? Citas. Pero bueno, son las que menos se deben de utilizar. Y aquí tenemos cómo citar diferentes situaciones, cuando son un solo autor, cuando no hay autor, y se pone el nombre, se cita el título del tema y se pone el año de edición, cuando hay dos autores, cuando hay de 3 a 5 autores. Si se vuelve a citar, pues se ponen todos los autores. Más de 6 autores se pone directamente, se usa el ETAL, cuando hay más de 6 autores. Cuando es una primera cita se pone el nombre completo, después se pone las siglas. En la primera cita se pone todo completo, después se ponen las siglas. ¿Sí? Cuando está en imprenta, cuando es una entrevista, cuando hay varios autores. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la forma en que se ponen las citas. Y vean, eso se lo encuentran ustedes en los artículos, Y empiezan a interpretar, pues es que está en este modelo. Entonces ahí se los dejo para que yo como que le voy a dar esta información en sus memorias y ya lo tenemos. También hay tablas. Una tabla normalmente tiene esta estructura, tiene el rótulo de la tabla, viene el nombre de la tabla, el número, perdón, de la tabla, la tabla 1, tabla número 1, punto y aparte el título de la tabla. En la parte inferior van las notas, si hubiera, de la tabla, y después se pone la fuente, de donde se obtuvo la tabla. Si la tabla fue elaborada por ustedes, entonces se pone elaboración propia. ¿Sí? Si es elaborada por el autor, se pone elaboración propia. Igual sucede en las figuras, pero una figura figura número, ¿sí? Se pone figura número 1, se indica el título de la tabla y también se pone el libro, el título, se pone, perdón, va el título, después viene la nota si hubiera y después viene la fuente de la tabla. De donde se obtuvo la tabla, pues se puede indicar el título, ¿sí? La página, de donde se obtuvo, el año de edición del libro y la página. Eso es de las tablas.
¿Cómo elaboro la referencia? Pues aquí está, es lo que yo les decía, ¿sí? Aquí tenemos cómo se van a elaborar, tenemos aquí un libro, todo eso lo pueden tener en internet, están ahí en internet, ya se los mencioné también en la tabla anterior, ¿sí? Cuando es un artículo, cuando es una tesis, aquí viene la forma en que se estructura, cuando es obtenido de internet, es lo que les decía, le pueden decir a sus alumnos cómo la tienen que plasmar, aquí está el trabajo recuperado de qué página, aquí tenemos cómo está cómo se pone la referencia, y bueno, y aquí tenemos cómo se hace el listado de libros, la van a ubicar por orden alfabético, no meter ninguna fuente citada en el documento, lo que yo les decía, no incluir ninguna referencia no citada en el texto. Las referencias bibliográficas deben ser precisas, nunca omita información necesaria o cometa errores en su redacción. Eso es, en forma general, la primera parte del trabajo. ¿Algún comentario, Jesús? Bien, vamos a dar unos 15 minutos para entrar a la siguiente parte. Si me quieren dar sus memorias, les grabo la. ¿Eh? Sí, sabe, voy a dejar lo que van a. No, sí cabe. Brevemente se menciona, dentro de la introducción, la estructura de la monografía. ¿Sí? Si está dividido por capítulos, el nombre de cada capítulo, etcétera, en forma general que trata cada capítulo, en forma general, no tan particular. Bien. Posteriormente viene el desarrollo. Y el desarrollo no es más que desarrollar esos apartados que ustedes están manejando. Los capítulos que ustedes están mencionando es el desarrollo que ustedes van a realizar. El desarrollo debe estar elaborado mediante citas referenciales, citas textuales o cita de citas. Es como debe estar conformado el desarrollo de la monografía. Recuerden que siempre en cualquier trabajo de investigación, siempre que se inserta una cita, debe venir después o una opinión o un análisis del autor para que realmente sea la aportación y no sea solamente un copiado y pegado de otras fuentes de información. Ustedes tienen que dar su punto de vista, su reflexión sobre lo que van a insertar. Hay dos formas de hacerlo. O doy mi punto de vista y lo sustento mediante una cita, o pongo la cita y hago el análisis de la cita. Pero no se puede dejar sin analizar eso. Se recomienda principalmente utilizar citas referenciales, o sea, una paráfrasis de la información. Si creen que es realmente conveniente insertar tal como lo dice el autor, inserto una cita textual, la cual, ahorita vamos a ver las características, puede ser de 40 o menos palabras o más de 40 palabras. Máximo 400 palabras, que es lo que la APA nos permite para que no sea un plagio académico. Si yo agarro más de 400 palabras, estoy incurriendo a un plagio académico. Si yo lo necesito, porque es importante, se tiene que solicitar permiso al autor, al editor, para que me permitan insertar más de 400 palabras. Sobre todo cuando se va a hacer una publicación de la cita, ¿no? A lo mejor un trabajo personal, bueno, no es conveniente porque es lo que está pasando en la educación en México. Los alumnos se le han pasado pirateando información. Se le encarga un trabajo de investigación y no ponen ninguna referencia. No, se tienen que acostumbrar ellos o enseñar que si inserto información tengo que dar el crédito a la persona que lo hizo, para que estén conscientes de que ellos no son dueños de la información. La vamos a analizar. Entonces, eso es lo importante. Posteriormente al desarrollo del tema de la monografía, viene ahora la conclusión. La conclusión
Normalmente las conclusiones vienen de los objetivos específicos. Es lo que uno da como conclusión, porque fue lo que uno trabajó. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una buena estructura de cómo hacer una conclusión. Y finalmente, las fuentes bibliográficas que se ordenan en orden alfabético, no se dividen si son fuentes digitales, si son libros, si son revistas, todo va en orden alfabético de acuerdo al autor. No importa qué tipo de fuente sea, no se separan como en otros modelos editoriales que separan los libros, las fuentes de referencias digitales, las de internet, no. Aquí va todas en una sola forma y solamente se van a ordenar de acuerdo al apellido del autor, o si fue una institución, pues se pone la primera letra de la institución. Puede ser bajo la CEPLA que me está dando la información, o se va a ordenar con respecto a la S, ¿no? Eso es lo que se maneja. Y así se pone en orden alfabético. Y finalmente, su trabajo de investigación va a tener una extensión de entre 30 y 40 cuartillas, incluyendo portada, incluyendo fuentes de referencia, etc. Normalmente, una introducción anda entre 1 y 2 cuartillas como máximo. La conclusión igual, entre 1 y 2 cuartillas, estamos hablando que son 4. La portada son 5, la introducción son 6, la fuente de referencia son 7. Quiere decir que me quedan 23 cuartillas para elaborar mi desarrollo de mi investigación. Si lo quiero hacer de 30 cuartillas. Más o menos eso es lo que se está manejando en lo que es la monografía. ¿Sí? Más o menos eso es lo que se está manejando. Bien. ¿Alguna duda, maestros? ¿No? Bien. Vamos a continuar. De todo lo que vamos a desarrollar, y ahorita vamos a plantear cómo se puede iniciar el trabajo y cómo pueden hacer las vertientes para poderlo realizar. Bien, vamos a continuar. ¿Qué es una monografía? Es la última asignatura, pero bueno, partiendo de que es una materia que habla sobre la elaboración de textos académicos, pues vamos a hablar en forma general qué es una monografía. ¿Sí? La monografía pues es un texto académico donde van ustedes a exponer con mayor profundidad un tema determinado. Con mayor profundidad el tema determinado. Entonces pues aquí no puede quedar ya de forma superficial, tenemos que realmente manejar lo que se le llama el estudio del arte. A mayor profundidad lo que se va a estudiar. Un ensayo argumentativo pues es una forma más superficial. Aquí viene a ser mucho más profundo lo que ustedes van a manejar. Otra cosa importante que se maneja en una monografía es que toda la fuente de información que ustedes van a manejar deben ser de fuentes confiables. Fuentes que realmente estén sustentadas, que estén respaldadas, y que tengan relación directa con su tema que ustedes van a investigar. Eso sería lo que también tienen que tener cuidado. Otra cuestión también que tienen que cuidar en la monografía es que todo el desarrollo de su monografía debe responder el planteamiento que se hizo al inicio y que ya se les da un gran avance, porque siempre lo más complicado al hacer una monografía es plantear qué es lo que voy a investigar. Y aquí en su trabajo ya ustedes tienen qué es lo que van a investigar para que a partir de ahí puedan ustedes sacar sus objetivos y a partir de ahí poder sacar el objetivo general y los objetivos específicos, qué es lo que ustedes van a investigar. Porque realmente lo que se investiga son los objetivos específicos. Entonces, eso es lo que se va a realizar. También es importante tener en cuenta que la monografía, que después la vamos a tocar, todo debe estar referenciado con respecto al modelo de la APA. Todo. Desde cómo insertar las citas, qué es lo más común, desde la lista de referencias, etcétera. Entonces, todo debe estar en el modelo de la APA. Una monografía viene siendo como el marco teórico de una tesis. ¿Sí? Él es el marco teórico de la tesis. Manda por esa vertiente. Bien. ¿Qué es lo que deben de conocer ustedes en la monografía? Bueno, pues debemos de tener ustedes que deben de tomar la portada institucional.
que en vez de que diga ensayo y que diga resumen, ahora va a decir monografía, ¿no? Que es lo que lo hace ser diferente. Es la misma portada, pero lo que cambia nada más es el concepto de que es ahora una monografía. El contenido, que es como se le llama lo que vamos a manejar, en vez de que se le ponga índice, se le llama contenido, pues también debe estar bien estructurado, tomando en cuenta que debe tener los temas, debe tener la paginación de los temas. ¿Sí? La introducción, el siguiente apartado que tiene es la introducción, en la cual ustedes recuerden que debe estar dividida en los siguientes más o menos párrafos que debe de tener. El primer párrafo de la introducción, lo primero que ustedes van a manejar. Posteriormente, ahí pueden ustedes entrar con los planteamientos del problema, que eso ya se les da ahí, ¿sí? Para continuar con el propósito de la investigación, el objetivo de la monografía. Y el objetivo nace del planteamiento del problema. Me voy a regresar en la diapositiva. Si el planteamiento está manejando, que es en donde establezca la importancia, entonces fíjense que ahí hasta les están ya manejando hasta el propósito de la investigación, porque yo puedo manejar como un verbo en infinitivo, establecer la importancia de los textos académicos como herramienta de aprendizaje de los alumnos, y decir el propósito de la investigación. ¿Sí? Entonces ya tienen ustedes el propósito de la investigación. Posteriormente del propósito ustedes van a hacer, dentro de la introducción, van a poner ustedes el método de investigación que están utilizando. Lo tienen que mencionar. Es un método sería una investigación documental, ¿no? Eso es lo que están ustedes manejando. También pueden mencionar ahí hubo para realizar la investigación. Tuvieron limitantes, se mencionan. Y finalmente ustedes van a mencionar la estructura de la monografía. ¿Cómo está estructurada? Ya. Pues buenos días, maestros. El día de hoy corresponde la asignatura Taller de Redacción, Elaboración de Textos y Práctica Docente. Mi nombre es José Alberto Flores Fuentes. Pues tengo no sé si fui el primero en iniciar con el diplomado en docencia y me toca el cerrar la maestría. Hoy es la última asignatura y vamos a darle un sentido más práctico con respecto a lo que vamos a manejar aquí. Voy a iniciar la sesión con el trabajo que les están encargando, ¿sí? El producto evaluable que ustedes van a entregar para poder acreditar la asignatura es el siguiente. Supone que se los mandaron a su correo en la invitación. Si no, como quiera, hago ahí la mención. El producto evaluable deberá realizar una monografía bajo el siguiente planteamiento, en donde establezcan la importancia del texto académico como herramienta de aprendizaje de los alumnos. La fecha límite para el envío de este texto académico a la cuenta de correo de la generación es el viernes 22 de enero. Eso se los envió en su correo de invitación. Como quiera, siempre inicio mis sesiones con lo que ustedes tienen que entregar para que estén conscientes y cosas que se hablen aquí en la sesión, pues las puedan tomar para su trabajo. Entonces, ahí puse unos ejemplos de los textos académicos, para que den una idea de qué es lo que está tratando el tema, ¿no? Entonces ustedes tienen el planteamiento está puesto ahí, es en establecer la importancia del texto académico como herramienta de aprendizaje de los alumnos. Es el planteamiento del tema. Eso es lo que ustedes van a desarrollar en su monografía, porque es una monografía. Entonces es importante tener en cuenta, sobre todo eso, porque de ahí parte todo lo que vamos a desarrollar. De ahí parte